Ruth, capítulo 1. Vamos a tener la maravillosa palabra de nuestro Señor. Vamos a leer en el capítulo 1 desde el versículo 15. Si la han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más amén. Bueno, en esta tarde hemos leído un poquito del libro de Ruth, libro, yo diría, amado por todas las suegras, porque habla de una nuera que toda suegra quisiera tener. Se considera que Ruth también fue una de las mujeres virtuosas, que es lo que describe Salomón en el libro de los Proverbios. Pero también sabemos que el libro de Ruth también tiene una enseñanza más allá para nuestras vidas. Si bien es uno de los libros que, si usted los lee y se da cuenta, tiene poco, se nombra muy poco lo que es la palabra Jehová o pedir la ayuda a Dios mismo. Es más bien, este libro relata la historia de, podemos decir, de dos personajes, que es Noemí. Podemos ver al principio del capítulo 1 que nos explican de que cómo Elimelech fue el hombre que llevó a su familia a Moab, a uno de los países paganos considerados en ese tiempo, a vivir a ese lugar él, su esposa y sus hijos. Si podemos leer, podemos ver de que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba pasando por una crisis, por una hambruna, dice su palabra, que estaban viviendo. Por ende, esta situación llevó a este hombre a llevar a su familia a aquel país pagano para poder también alimentar a sus hijos, a su mujer. Pero también nos relata la historia de que pasan los años y este hombre muere en Moab, dejando a Noemí sola con sus dos hijos, pero estos dos niños crecen y después se casan. La Biblia nos dice que se casaron con dos mujeres moabitas, una era Orfa y otra Ruth, pero aún así también estos dos jóvenes mueren también después de un tiempo. Y podemos ver que antiguamente la vida para una mujer, nos guste o no nos guste, era difícil en ese tiempo, porque en esos tiempos a las mujeres no se les permitía trabajar, si bien era el hombre era el encargado de proveer en el hogar, de llevar el alimento, de sustentarle, pero podemos ver que en esta ocasión vemos a tres mujeres desamparadas porque sus maridos habían muerto. Y es por eso que se lleva a este punto en donde Noemí, viéndose en tierra extraña, en tierra pagana, decide volver a su pueblo Israel, a Belén. Y despacha a estas dos mujeres diciendo que una vuelve a casa de sus padres con sus dioses, más otra decide quedarse con ella demostrándole un amor y una lealtad. El libro de Ruth se puede hablar de la lealtad que esta joven tuvo para con su suegra, diciéndole en el versículo 16, dice: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. He aquí como esta mujer Ruth demuestra un acto de fidelidad y de lealtad a estas mujeres. Y podemos ver nosotros en nuestro vivir a diario que estos valores son esenciales para la humanidad, como también para nosotros como hijos de Dios. En el mundo podemos ver que los esposos son fieles a sus esposas, las esposas son
fieles a sus esposos. En el mundo podemos ver que muchos hombres son fieles a su patria, otros son fieles a sus trabajos, y así de alguna u otra manera muestran la fidelidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos manda a serle fieles y leales a nuestro Dios. Porque dice en su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Y podemos ver nosotros a través de la Biblia, de este maravilloso libro, de que hay 1.000.000 de ejemplos de fidelidad y de hombres leales a nuestro Dios. Tenemos el caso de Abraham, que se le reconoce como el padre de la fe, porque este hombre vive leal a nuestro Dios a pesar de las dificultades y de las situaciones que él está viviendo. Podemos ver que obedece a Dios cuando Dios le dice, sal de esta tierra y irás a donde yo te dijere, sin él comprender lo que Dios tenía preparado para él. Permanece fiel a sus promesas porque el Señor le dijo, yo te daré descendencia, a pesar de la incertidumbre de este hombre, porque podemos ver que era hombre avanzado de edad junto a su esposa, algo que era imposible en ese tiempo, pero él permanece fiel y leal a nuestro Dios. Y aún así podemos ver que su lealtad sigue a través de cualquier situación cuando el mismo Señor, cuando nuestro Dios le pide a su Hijo en sacrificio, Él sin dudarlo y sin temblarle la mano, por así decirlo, decide demostrar este acto de lealtad entregándole a su Hijo a nuestro Señor. También tenemos el ejemplo de David, un rey que permaneció fiel a nuestro Dios a pesar de sus errores, de sus dificultades. Si ustedes leen la historia de David, podemos ver que fue uno de los reyes que vivió y tuvo a su alrededor hombres desleales. Hasta su propio hijo se levantó contra él. Podemos ver que hasta su misma esposa le era desleal, considerándole ya que era un hombre, dice la palabra, hueco de cabeza, porque cuando David danza ante la presencia de nuestro Señor, esta mujer lo mira y dice, qué hombre tan tonto que hace eso. Pero David, a pesar de todo esto, él se mantuvo firme a nuestro Señor, y lo podemos ver a lo largo de sus salmos, que también muestra él su fidelidad para con nuestro Dios. Y bueno, el ejemplo más grande que también tenemos es la lealtad y la fidelidad de nuestro propio Señor Jesucristo, que su fidelidad y lealtad se cumple desde el momento en que Él nace hasta el momento en el que Él muere. Él nunca deja de lado su lealtad. Podemos ver que su lealtad también refleja un amor grande, y no solo por algunos, sino que dice su palabra que por la humanidad. El Señor Jesús, cuando murió, no murió para salvar a algunos o solamente a los de su linaje, sino que Él dice que vino a todo hombre que le recibiere y que recibiere este evangelio que Él traía, la cual era la verdad de su Padre. Y podemos ver que en distintas formas nuestro Señor también nos habla con frecuencia sobre lo que es la importante, la fidelidad y la lealtad. Podemos ver en Mateo 10:32 que Jesús dijo, todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y quizás nosotros tenemos esta dificultad, por así decirlo, muchas veces cuando llegamos al Evangelio. Todos sabemos que el Evangelio es difícil y también es difícil estar en el mundo, pero es mejor estar en un Evangelio difícil con Dios que en un mundo difícil y sin Dios, porque en Dios encontramos la esperanza, encontramos la paz, la tranquilidad. Yo no le digo que el Hijo de Dios no va a pasar por enfermedades. Es difícil servir a Dios con enfermedades, pero es más difícil vivir en enfermedad en el mundo. Porque si bien el Señor nos manda una enfermedad, nuestro consuelo es que el Señor se la llevará. Y si no se la lleva, sabemos que Él nos dará las fuerzas para vivir con aquella enfermedad. Porque el Señor siempre permanece fiel a quien le son fieles.
Por eso es la importancia de nosotros cada día serle fiel a nuestro Dios y no es algo que va a venir y nosotros no vamos a recibir nada a cambio por la fidelidad a nuestro Dios. Podemos ver a través de su palabra que el Hijo de Dios, nosotros como hijos, recibimos muchos beneficios de lealtad a nuestro Dios, ya que Dios siempre está con los que son leales. Tenemos en el Salmo 18, versículo 25, dice, tú eres fiel con quien es fiel e íntegro con quien es íntegro. Aquí podemos ver que el rey David tenía esa confianza de que si bien muchos le habían abandonado, muchos habían sido desleales con él sabía que había uno más grande fiel a su lado, porque él sabía él conocía al Dios que servía. También cuando nosotros le somos leales a Dios, el Señor nos defiende a nosotros. Podemos ver en el Salmo 86, 2 que dice, protege mi vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Y después de que el rey David da esta oración para con su Dios, inmediatamente el Señor responde a su petición y podemos ver que el Señor siempre respaldaba y le daba y defendía a su hijo a pesar de las dificultades, de todo lo que pudiera él vivir. Y lo más importante, que el Dios escucha la oración de aquellos que le son fieles. No podemos decir que Dios no escucha nuestra oración, y si no nos escucha es porque algo estamos haciendo mal también nosotros. Quizás le estamos siendo desleales, quizás le estamos orando mal, quizás lo que estamos pidiendo no nos conviene, pero el Señor sí escucha la oración de aquellos que le son fieles. Tenemos el ejemplo del rey Ezequías, cuando el profeta Isaías le habla a este rey y le hace ver de que ya pronto morirá. Dice la palabra de nuestro Señor que este rey da en su lecho, ya con enfermedad terminal, él se da vuelta hacia la pared y hace una oración para con su Dios. Y en esta oración, Ezequías le pide a su Dios que recuerde la fidelidad de su hijo y que lo salve de la muerte. Y podemos ver que el Señor también responde a esa oración, porque después vuelve el profeta Isaías y le revela de que Dios le concede 15 años más de vida. Por ende, somos testigos de que el Señor sí escucha la oración de aquellos que le son fieles. Como le decía, la fidelidad es un principio que a muchos nos cuesta tener. Muchas veces caemos en este tema de fidelidad, de lealtad, de algunas distintas formas. Muchas veces le somos infieles a nuestro Dios cuando pecamos, cuando no cumplimos su palabra o cuando no cumplimos lo que Él nos manda. Mas Dios siempre ha demostrado su fidelidad desde el momento en que Él creó el mundo. Desde aquel momento Dios siempre ha estado fiel con nosotros, y eso lo podemos ver porque el libro de Deuteronomio nos dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si usted se da cuenta, el Señor siempre en su libro ha establecido un centenares de promesas que siempre ha cumplido de alguna de otra forma. De forma directa o indirectamente, Él siempre ha cumplido su promesa. Cuando el Señor nos dice que nunca te faltará el pan y el agua, hasta el día de hoy podemos ver que nunca nos ha faltado el pan ni el agua. Ni al mismo pueblo de Israel, estando 40 años en el desierto, pasaron hambre ni pasaron sed, viviendo en situaciones en que uno dice, pero ¿cómo? Solamente el poder de nuestro Señor y la fidelidad de nuestro Dios a sus palabras pudieron cumplir lo que Él les prometió. Y también a través de esta promesa, su pueblo también tiene la seguridad del gran amor eterno que nuestro Señor tiene para con nosotros.
Es por eso que muchas veces nosotros nos preguntamos, y el mismo libro de Romanos nos dice, ¿quién me apartará del gran amor de Dios? ¿Serán pruebas? ¿Serán tribulaciones? ¿Será espada, persecución? Y empieza a nombrar una serie de acontecimientos, pero se pregunta, ¿quién me apartará del amor de nuestro Señor? Yo creo que esa es una pregunta que usted y yo podemos respondernos personalmente, porque cada uno tiene una relación íntima con nuestro Dios. Si bien en este momento estamos reunidos, pero como le decía, estamos reunidos para dar un culto de adoración a nuestro Dios. Y la relación con nuestro Dios siempre está en la intimidad, siempre está en nuestro hogar, por así decirlo. Porque su palabra dice, busca a tu Padre en los secretos, y tu Padre que oye en los secretos, Él te recompensará en público. Pero aquí también nosotros tenemos nuestra mente y podemos entender y decirle a nuestro Señor, Señor, ¿en qué te he sido infiel? Señor, ¿en qué te he sido desleal? Y el Señor va a contestar a aquella pregunta, y el Señor nos va a ayudar a entender y comprender. Quizás muchas veces buscamos ser fiel al hombre, fiel a la mujer, para llevarnos algún reconocimiento, para llevarnos algún galardón, alguna palabra de felicitaciones, pero que nuestra prioridad y que nuestra necesidad sea siempre serle fiel a nuestro Señor. Porque podrán venir pruebas, podrán venir tribulaciones, podrán venir tormentas a nuestras vidas, pero el único que entra en la prueba, en la dificultad con nosotros es nuestro Señor. Podremos tener a nuestro esposo a nuestro lado, podemos tener a nuestra madre a nuestro lado, pero ellos no nos van a ayudar como el Señor nos ayuda. Quizás ellos nos pueden ayudar a orar, nos pueden ayudar a pedirle a nuestro Señor, pero déjeme decirle que la única persona que va a permanecer con usted en la tormenta, en la prueba, en la aflicción, es nuestro Señor. Y eso lo podemos ver porque cada día vemos su fidelidad en nuestras vidas. Podemos ver que estamos viviendo tiempos difíciles en este mundo, estamos viviendo tiempos de agonía, de aflicción, donde el hombre está prometiendo que cosas mejores van a venir, que los tiempos van a mejorar. Bueno, Chile está pasando por un proceso en el que se vienen las elecciones presidenciales y los hombres prometen el cielo, el mar y la tierra, de que nuestros problemas van a pasar, pero nosotros sabemos muchas veces que tiempos mejores no vienen. Y que esos tiempos solamente nosotros lo podemos pasar en la mano de nuestro Señor. Quizás van a venir angustia, van a venir agobio a nuestras vidas. El hombre, la mujer en el mundo, cuando cae en esta desesperación, en esta depresión, por así decirlo, el hombre, la mujer nunca ve salida, nunca ve la luz en la oscuridad. He tenido la oportunidad de compartir con gente que está en este proceso y se puede ver que su vista, que su mirada está completamente cegada, tapada por un lienzo, ahogándose ellos en su aflicción, en su agonía. Pero nosotros sabemos que nosotros también quizás podemos pasar por aquellas situaciones, podemos pasar por esos momentos, pero nosotros tenemos la fe, la confianza, la esperanza de que va a venir la luz de nuestro Señor a dar la claridad en ese momento de aflicción, y podemos encontrar el camino para salir de aquella situación. Pero todo eso lo podemos ver cuando nosotros le somos fieles a nuestro Dios y cuando nuestra mirada nos aparta de nuestro Dios. Es por eso que le digo, y es por eso que muchas veces entiendo cuando el hombre y la mujer dice qué difícil es servir a este Dios. Pero con la ayuda de nuestro Dios las cosas ya no se hacen difíciles. Sabemos que nosotros como hombre, como mujer, somos limitados. Más tenemos a un Dios omnipotente, poderoso, que Él conoce y tiene la salida de todos nuestros problemas. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Si Dios pudo resucitar a su Hijo al tercer día,
conocemos del gran poder que el Señor tiene para con nosotros. Y eso es motivo para serle fiel a nuestro Señor. Como les decía, muchas veces nosotros vamos a ser infieles, vamos a caer, pero Él va a permanecer fiel. Y Él va a permanecer fiel con aquellos que le son fiel y le buscan de todo mente, de todo cuerpo y de todo corazón. Porque no en vano el Señor nos dijo esa palabra cuando escribió esta escritura santa, sino que todo lo que Él dejó para nosotros tiene un propósito en nosotros. Y tarde o temprano ese propósito se va a cumplir, lo queramos o no lo queramos. El Señor siempre va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Y que el Señor cada día nos enseñe a mostrarle nuestra fidelidad. Sabemos que el Señor se alegra cuando nosotros somos obedientes y obedecemos su palabra, porque así le estamos mostrando la lealtad y la fidelidad a nuestro Señor. Él también se alegra cuando nosotros hablamos conforme su palabra es y no le añadimos ni le sacamos, porque el Señor nos mandó y nos dijo bien claro, hablar mi palabra tal cual es, ni le pongas ni le quites, porque esta es la palabra de vida eterna. Nuestras palabras son palabras vanas, palabras vacías, palabras que no tienen significado, pero la palabra de nuestro Señor es la palabra que nos reconforta, es la palabra que nos consuela, que nos ayuda en el problema, en la dificultad. Yo siempre me he gozado porque he visto que el Señor a través de su palabra nos enseña hasta cómo ser madres en este mundo, nos enseña hasta cómo ser administradores de nuestras finanzas y todo nos enseña nuestro Dios a través de su palabra. Por eso muchas veces nosotros debemos abrir nuestro corazón, pedirle al Señor de su sabiduría, de su discernimiento y de su claridad, porque el Señor la dará. Y como bien sabemos que su palabra es lumbrera nuestro camino. Y si quizás no hemos visto en tinieblas, en oscuridad, pidámosle al Señor que Él venga a nuestro encuentro y el Señor vendrá para rescatarnos. Que el Señor cada día nos ayude, que el Señor cada día nos dé la fuerza, tener esa fidelidad para con Dios, para que así también nosotros aprendamos a ser fieles para con los hombres. Porque ¿de qué me sirve ser fiel con Dios y desleal con mi propio hermano? No sirve de nada. Sino que si soy fiel a nuestro Dios, por más que nos cueste, porque yo siempre, cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo siempre le digo, Señor, pero que el prójimo no ayuda a amarlo. Yo a veces me encuentro, sobre todo en el trabajo, Dios mío, yo digo, Señor, por favor, hay una persona que hace la vida imposible. Y yo digo, Señor, por favor, ayúdame a amarlo y no a ser desleal con ella, porque quizás de nuestra mente, de nuestro corazón, podamos pedirle, Señor, manda fuego sobre aquella vida Pero el Señor nos llama y nos dice, amaos los unos y los otros. Así que el Señor cada día nos dé fuerza, que el Señor bendiga cada vida, cada alma y permanezcamos fieles a nuestro Dios, porque sabemos que la fidelidad de nuestro Dios va a estar hasta el momento en que Él venga por su iglesia, y cuando nosotros seamos levantados en aquel día, hasta ese momento vamos a ver la fidelidad de nuestro Dios. No decaiga, no se desanime si está pasando por problemas, por dificultades, sino que su mirada siempre esté puesta en nuestro Dios, porque Él es el único que puede entregar la respuesta y la salida a nuestros problemas. Así que el Señor bendiga esta palabra que nos ha dado en esta tarde, y les invito a que podamos cerrarla dándole toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.